Gustavo Briand, que está con nosotros. ¿Qué tal, doctor? Pablo Vicente lo saluda de La Voz de la Ciudad junto a Eleonora Reichmüller. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, un saludo para ambos ahí. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Bueno, en base a lo que es otra carta, en este caso de César, presentada en las últimas horas, que se suma a otras anteriores de parte de su mamá, de parte de su papá, y lo que ellos consideran un reclamo de justicia diciendo que son inocentes. ¿Cómo es la situación actual de este caso? Sí, como primera medida te puedo decir de que esta es una de tantas de las cartas que escriben periódicamente y hacen conocer a los medios de comunicación. Sería bueno que ejerzan su verdadera defensa dentro del expediente y en la causa, donde no plantean nada de estas cuestiones que lo dicen públicamente. Entiendo yo que es una estrategia más para prepararse para el eventual juicio por jurados, ojalá que se haga este año, y la idea más que nada es confundir a la sociedad o a los eventuales jurados para que les genere a un cierto de duda. Nosotros entendemos claramente que estas personas tienen que ser juzgadas por el delito de homicidio, calificado por supuesto el femicidio de Cecilia, y también entendemos que tienen que ser condenados, no tenemos duda de eso. ¿Cuáles son las pruebas que se tienen, más allá de que ya sé que la causa fue elevada a juicio y entiendo que debería hacerse en el corto plazo, esperamos que eso suceda? ¿Cuáles son las pruebas con las que cuentan para dar cuenta justamente de la autoría material por parte de César y por otro lado de esa participación que entiende la justicia tuvieron o los fiscales Marcela Acuña y Emerenciano? Sí, son innumerables elementos de prueba que se han colectado durante la investigación, específicamente según el propio requerimiento habla de 394 elementos de cargo, entre los cuales están lo que ustedes dijeron al principio. Se encontraron, por ejemplo, la primera situación que nosotros analizamos es el ingreso de Cecilia el 2 de junio del año 2023 al domicilio, que es esa imagen que ustedes están exhibiendo en este momento, donde se la ve por última vez y después no tenemos conocimiento de que haya egresado del domicilio. A partir de ahí se inicia una investigación. Sí entendemos que ha habido un poco de demora al principio de la investigación, ha habido, digamos, ciertas cuestiones, pero también tenemos que situarnos en la época en que se vivía, el contexto político, plena campaña electoral. Estas personas, la mayoría de ellos, de los imputados, de los acusados, eran candidatos políticos. Por lo tanto, hubo un cierto resquemor para actuar prontamente con este tema. A partir de ahí hay una serie de evidencias colectadas, como por ejemplo, lo que te puedo mencionar así brevemente, Sí. es la sangre encontrada en el domicilio de la Sena, de Sena, los elementos que fueron en teoría donados después del crimen, que fueron recuperados. Claro. Para algunos vecinos. Para algunos vecinos casualmente tuvieron un ataque de solidaridad después del hecho. Los restos óseos encontrados, que si bien es cierto no pudieron ser chequeados científicamente, que pertenecen a Cecilia, fueron encontrados en el lugar que indicó uno de los imputados, es decir, el dije, las pertenencias, Claro, eso le iba a decir. ropa. Había algo más que los restos óseos, que fueron identificados también y que Fueron pertenecían, claro. no solo por la mamá, sino también por la abuela. Es decir, una serie de circunstancias que acreditan que, si bien no pudimos encontrar el cuerpo, hay pruebas directas, te diría, más que indicios, Claro. pruebas directas de que se trata del cuerpo de Cecilia. Y Son muchas, sí. Doctor. Recuerdo también otra que no estaba del todo de lleno metida en la causa, pero era la pavimentación solo de una cuadra. Luego del hecho también, que eso llamó la atención en base a todos los que llevaban adelante la investigación de por qué solamente esa cuadra se pavimentaba, lo que era el barrio que correspondía a la creación del clan Sena. ¿Qué es lo que le corresponde dentro de lo que es el marco legal puntualmente al clan Sena? Bueno, con respecto a lo que comentaban ustedes al principio, hoy justamente teníamos pendiente una audiencia de oposición que iba a continuar en el día de mañana y el día miércoles al requerimiento de elevación de la causa a juicio, pero se ha suspendido hasta el día viernes y el día lunes de la semana que viene, por una cuestión procesal más que nada operativa, básicamente el pedido de uno de la defensora de que tenía un problema de salud. En ese sentido, la oposición no solo se opusieron las defensas al requerimiento de elevación de la causa a juicio, sino también la propia querella. Es decir, nosotros seguimos entendiendo que estas personas tienen que ser juzgadas por el delito de homicidio calificado en calidad de coautores, no simplemente de partícipes primarios.
porque entendemos nosotros de que vamos a incluir, como lo vamos a acreditar en el juicio, que hubo un plan previo para matar a Cecilia. Todo eso está acreditado, las evidencias fueron colectadas, por lo tanto es la teoría del caso nuestra y entendemos que le corresponde la prisión perpetua, que es la única pena posible para este caso. Ahora, Gustavo, estuvimos en contacto con la mamá de Cecilia, en nuestra producción estuvo hablando puntualmente con ella, y ella denuncia justamente, y lo voy a decir en términos muy coloquiales, que hay un manoseo de la causa porque hay muchos intereses políticos en el medio, y entiende que este cambio de carátula obedece a eso. Te consulto tu opinión en relación a este tema y tu opinión también con relación a ver, el cambio de carátula. ¿Qué pena les cabe si son partícipes y no coautores? Y si cambia algo también en cuanto a ver, la autoría de César Sena. Si es, uno entiende que es un femicidio y por tanto igual correspondería perpetua. ¿Qué cambia con este cambio de carátula que hicieron? Bueno, respecto a la primera parte de tu pregunta, son los dichos de Gloria. Sí. Entendemos nosotros que una madre que está dolida, una madre sufriente. Justo ha coincidido que este fin de semana se cumple un año del asesinato de su hija, por lo tanto entendemos su dolor y a veces ella manifiesta, dice cosas públicamente que bueno, que más que con un contenido jurídico lo hace como mamá y como persona que está dolida. Es su derecho a expresarse y bueno, lo que dice ella en realidad es opinión de ella. Sí, ¿cómo se siente ella como ciudadana frente a la justicia? Está claro. ¿Cómo se siente ella? ¿No? Claro, Perfecto. yo entiendo y así lo hice saber en su momento al equipo fiscal especial de que no es una manifestación en contra de alguien en particular, sino es una expresión de un ciudadano común, y más en este caso que es la madre de la víctima. Por supuesto. Es decir, está en su derecho a expresarse. Ha sido hecho públicamente, también en las marchas que ustedes mismos lo cubrieron en su momento y en todo lo que se ha conocido. Respecto a la calificación legal, es muy buena tu pregunta, porque en realidad técnicamente tienen la misma pena. Claro. Es decir, uno se preguntaría desde afuera, ¿para qué hacemos esta oposición si la pena en definitiva es la misma? Nosotros insistimos, no se trata de un capricho nuestro, sino se trata de nuestra verdadera teoría, que entendemos de que estas personas, los tres, no son colaboradores del autor del crimen, sino que han colaborado con el crimen, es decir, son coautores del homicidio. Por eso es que tenemos una franja horaria diferente en nuestra posición y es eso lo que vamos a solicitar al juez de garantía que trate de modificar. Eventualmente, si continúa con esta imputación, yo como lo dije antes, es mucho más fácil para nosotros inclusive probar la simple colaboración primaria de estas personas, pero nosotros en realidad vamos por la verdad y entendemos que estas personas son los coautores del crimen. Un pedido concreto de justicia, es buscar la verdad, que es lo más importante, lo entendemos, doctor. Ahora, empiezo a recordar ciertas imágenes, ¿no? Volviendo a repasar lo que César volcaba nuevamente en otra de sus cartas desde el penal, diciendo que es inocente, pero empecé a recordar también aquellos rajuniones en aquella primera marcha pidiendo la aparición con vida de Cecilia, todo lo que representaba luego ese video que recién hacíamos mención. ¿Por qué si es inocente nadie supo absolutamente nada de por qué no salió Cecilia de ese domicilio? Y tantas otras cuestiones que realmente ya a esta altura no tiene mucho sentido casi el análisis desde la lógica. Pero claro, la justicia tiene sus tiempos, tiene sus periodos, tiene sus pasos y ahora hay que esperar. ¿Existe alguna leve posibilidad de que esto se revierta y que por falta de mérito o porque realmente, como consideran los acusados, son solo hipótesis, pueda achicarse ese objetivo que es la cadena perpetua que recién planteaba? No, de ninguna manera. Para nosotros la responsabilidad está acreditada, no hay ninguna posibilidad de que queden en libertad y menos aún que salgan caminando del eventual juicio. Y lo que vos bien reflejaste, lo que vos bien recordaste es algo contundente. La verdad que parecería ser de que una burla del sentido común, más que... Por eso lo digo. De que un novio comparezca 5 o 6 días después de la desaparición de una persona con arañazos y rasguños de clara evidencia de un tipo de signo de lucha y no haya sido detenido. Pero bueno, lo que ya pasó y bueno, es lo que te dije al principio, que en su momento la situación política era muy diferente, había mucho miedo inclusive en la ciudad. Nadie quería ni siquiera citarle a declarar a estas personas porque en su momento eran intocables acá en la ciudad. Sí, demostraban todo el poder que tenían. De hecho, finalmente estamos hablando ahora de un femicidio que terminó costándole políticamente lo que era el poder al por entonces oficialismo. Todo eso significó este femicidio.
Pero por supuesto que sí. Recuerdo inclusive en ese acto que vos estás recordando que César Sena fue acompañado por un grupo que se denominaba Mujeres al Frente, que eran supuestamente mujeres que defendían los derechos de las mujeres, y fíjate vos, terminó defendiendo los derechos de un asesino. Gustavo, en relación a lo último que se incorporó a la causa, te consulto porque entiendo que de manera reciente encontraron en un basural documentos, fotos, elementos personales de César Sena, que llama la atención que haya pasado de forma, ¿no?, tan reciente al inicio del juicio, o que elevaran la causa a juicio. ¿Aporta algo lo que se encontró, esa documentación que apareció en un basural con fotografías y movimientos también vinculados a la familia y a las transacciones que podrían haber hecho económicas? ¿Aporta algo a la causa esto que se encontró? Sin perjuicio de que se ha iniciado una investigación y que ha llamado la atención públicamente lo que se ha encontrado, para nosotros lo que sucedió es absolutamente irrelevante, forma parte... No cambia nada, digamos. Bien, no cambia absolutamente nada, forma parte de la manera de la distracción que intentan hacer al público. Bien. Y en realidad es más de lo mismo, es decir, cosas como esta han sucedido durante este año que a veces no ha trascendido públicamente, pero en realidad lo hicieron durante todo el año. ¿Por qué no debería llevarse el juicio este año? Recién decías, bueno, ojalá que se haga este año el juicio oral. ¿Por qué no tendría que ser este año? ¿Por qué se ha dilatado tanto? No, lo que sucede es que ojalá que se haga este año de todo lo que nosotros queremos, pero lo que sucede es que hay cuestiones procesales previas. Después de estas oposiciones, que harán firme o no, y recién ahí se hace la designación del juez o jueza técnica que va a ser la encargada de resolver las cuestiones preliminares para luego recién ingresar a la elección de jurado. O sea que todavía hay un tiempo para eso, pero esperemos que se haga este año, por supuesto, es la idea de todos nosotros. Sí, claro, a veces los tiempos de la justicia no son los tiempos de los ciudadanos, ¿no? Doctor, gracias por el tiempo y la buena predisposición para charlar con nosotros. Muy amable. Gracias a ustedes, son muy amables por encargarse de este tema. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.